Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Power Platform Zaragoza 2022. Vamos a ver el modelo tabular en Power BI visto desde las herramientas externas. Gracias por asistir, gracias al equipo que hace posible este evento y gracias a los patrocinadores. Soy Ana María Bisbey, formadora y consultora en Business Intelligence. Soy Data Platform MVP y LinkedIn Learning Trainer. Además, soy partner en Power BI y autora del libro de la serie Manuales Imprescindibles que se titula Curso Power BI. Aquí te dejo mis redes sociales y me puedes encontrar además en Power Platform Madrid, una de las 23 Power Platform que tenemos en España. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre Power BI y el modelo tabular que está dentro de Power BI y cómo eso afecta al lenguaje de expresiones DAX. Y veremos un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a conocer cómo es nuestro modelo. Power BI es una herramienta de BI al completo. Es la colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que trabajan juntos para convertir nuestros orígenes de datos diferentes y no relacionados en un modelo coherente dirigido a la visualización y con descubrimiento de detalles analíticos. El modelo tabular es el modelo de datos de Power BI. DAX es el lenguaje de expresiones que nos ayuda a consumir ese modelo tabular. DAX es el Data Analysis Expressions que se utiliza para enriquecer el modelo. Es el lenguaje de expresiones que además lo consulta. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, variables, vemos funciones, medidas, comentarios, literales, columnas. Es decir, DAX está formado por una serie de elementos en cuya combinación obtenemos la expresión que queremos analizar. Depende de la calidad y la optimización del modelo. Por eso nos interesa tanto hablar sobre el modelo tabular, cómo está organizado y cómo nosotros podemos mejorarlo. Vamos a ver con qué herramientas contamos. La primera herramienta es el panel analizador de rendimiento. Esta herramienta nos informa sobre el tiempo de ejecución en milisegundos de la consulta y además la creación del objeto visual para todos los elementos de la página. Evalúa y muestra la duración requerida para actualizar o refrescar cada objeto, lo que ayuda al usuario a identificar qué elementos están afectando el rendimiento del informe. Nos indica la diferencia entre la marca de tiempo de inicio y fin de cada operación. Una vez iniciada la grabación, se registran todas las ejecuciones. Vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo un informe en Power BI con unos objetos ya preparados, unas visualizaciones, y nos vamos al menú Inicio, al menú Ver y activamos el panel analizador de rendimientos. Aquí tenemos el panel e iniciamos la grabación. Al iniciar la grabación podemos actualizar los objetos visuales para que se refresque esta llamada y tengamos entonces ese tiempo en milisegundos. Y además realizamos distintas actividades. Por ejemplo, cambiamos de página, realizamos una acción de filtro desde una tabla, volvemos a cambiar o realizamos una acción de filtro sobre un segmentador, un filtro segmentador. En todos los casos estamos viendo las operaciones. La información se genera cada vez que nosotros hacemos alguna de estas acciones. Para cada acción de usuario que provoque interactividad o filtro de página, se crean filas en este informe analizador de rendimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer con él? Pues podemos, por ejemplo, quedarnos con la
expresión DAX que tenemos aquí en la consulta que podemos copiar. Por ejemplo, voy a buscar aquí. Sí, podemos copiar la consulta y con este valor nos quedamos, lo analizamos en el portapapeles, en el bloc de notas, lo analizamos en una herramienta que consuma lenguaje DAX. Y también podemos exportarlo. Esto nos llevaría a un archivo con extensión JSON que nos permite luego, pues lo abrimos para un informe de Power BI para analizar el rendimiento de nuestro modelo, o lo utilizamos en una herramienta como puede ser DAX Studio. Al terminar, pues detenemos o lo cerramos. En cualquier momento este informe pues se borra y ya está. Regreso a la presentación porque me faltó comentar que efectivamente registra cada acción como fila del informe y que además estas acciones pueden ser el cambio de página resaltado y cambio de segmentación. Y además los tipos de tarea, que ya lo hemos visto, ha sido la consulta DAX, la presentación visual y otros, porque a veces hay objetos que dependen de otros y entonces tiene ahí como una demora en la ejecución del objeto y eso lo podemos entonces nosotros ver. Bien, esta sería la demo que hemos visto ya. Bueno, pues ahora sí con las herramientas externas, porque el panel de analizador de rendimiento está dentro de Power BI. La primera herramienta es el Excel Analyzer y lo podemos encontrar en este enlace de aquí, es decir, es una herramienta de SQL BI, ellos la han preparado, habría que descargarla de esta página e instalarla para que forme parte de las herramientas externas. Nos sirve para examinar el modelo de datos en una tabla dinámica de Excel. El modelo que está funcionando en Power BI lo examinamos en Excel aprovechando todas las ventajas de Excel. Solo tenemos que irnos, descargar la herramienta e instalarla desde este enlace y solo tenemos que irnos y ejecutarlos, y esto es realmente muy cómodo porque si vivimos en el mundo Excel y estamos adaptados a esta herramienta, pues lo que podemos aprovechar es todo nuestro conocimiento y nuestro confort dentro de Excel para, por ejemplo, hacer tareas de validación y desarrollo. Ahora sí, esto tiene algunas limitaciones. ¿Por qué? Pues porque el Power BI tiene que estar abierto. Si se cierra y se desconecta, pues entonces nos devuelve un error. No se puede cerrar y abrir de nuevo. Habría que volverlo a invocar, porque en cada caso se crean conexiones nuevas. Entonces, la conexión actual que tenemos ya no sería válida. No ocurre una actualización automática de los metadatos. Tenemos un Power BI abierto, tenemos un Excel Analyzer abierto, hacemos un cambio en Power BI y no vamos a tener ese refresco en Excel. Por eso no es recomendable utilizarlo en producción, ni mucho menos pensar en actualizar la información en tiempo real. Pero vamos a ver un ejemplo de esta herramienta, cómo la podríamos utilizar. Al ser una herramienta externa, nos vamos a la pestaña Herramientas Externas y la invocamos. Al invocar, voy a pararme en esta página mejor, al invocar el análisis en Excel, se abre un archivo Excel, se abre ya con una tabla dinámica preparada y vamos a hacer este mismo ejercicio. Para hacer el mismo ejercicio, lo que hago es que me traigo los mismos elementos que son importes, importe catálogo, para analizarlo por país. Obtengo lógicamente la misma tabla que tengo en Power BI y además, por ejemplo, si quisiera hacer una validación de los resultados, pues puedo decir que vamos a
a restarle a lo que tenemos en la columna C3 con la columna B3, la celda, y entonces ya tenemos el resultado, lo llevamos a nivel de toda la columna y efectivamente, como no podía ser de otra manera, nos da el mismo valor que teníamos en Power BI. Entonces es muy cómodo y es muy recomendable que lo trabajemos. Otra herramienta que tenemos es el Vertipack Analyzer. De nuevo, volvemos al mundo Excel. Esta herramienta nos sirve para explorar y analizar la estructura del modelo tabular. La exploración se realiza desde tablas y tablas dinámicas de Excel. Nos ofrece ya la estructura. Ahora lo vemos. Consume información exportada desde DAX Studio. Cuando la exportamos desde DAX Studio, pues lo que generamos es un archivo con una extensión VPAX, es decir, Vertipack Analyzer. Entonces lo podemos leer desde ese archivo. Tenemos que descargar e instalar la herramienta desde la web del fabricante, que en este caso sería esta página, la del Vertipack Analyzer, también de SQL BI. Luego, una vez instalada, hay que tener en cuenta que esta herramienta en particular no se activa como una herramienta externa. Vamos a ver la demo. Aquí ya yo tengo un archivo preparado. Lo que nos ofrece la herramienta es una carpeta Vertipack Analyzer con su versión, su número de versión, y que abre un Excel donde ya está la estructura previamente preparada. Luego tenemos unas instrucciones que nos indican que lo que debemos hacer es ir al Vertipack Analyzer, tener en cuenta que ya yo tengo el archivo descargado de DAX Studio. Entonces nos vamos a Vertipack Analyzer y abrimos ese archivo aquí con este botón. Tenemos un grupo Tools, herramientas, y abrimos con este botón. Voy a encontrar donde tengo mi archivo ya descargado, Vertipack Analyzer. Aquí tengo varios y entonces elijo uno de ellos, y lo que va a ocurrir en estos momentos es que sobre el modelo que ya viene preparado, un modelo que no me interesa porque se ha creado sobre datos que no son míos, sobre un modelo que no es el mío, pues sobre ese modelo se genera una nueva estructura, una nueva información que sí está leyendo de este documento Vertipack Analyzer. Entonces, me está indicando que se está recuperando la información. Aquí debajo lo tengo. Se está recuperando la información y entonces nos va a devolver el análisis del modelo que estoy trabajando ahora. Una vez que haya terminado, tenemos este mensaje y vemos en la hoja dedicada a las tablas, pues cuántas columnas tiene cada tabla, y si abro, pues voy a ver qué importancia tiene cada columna dentro de cada una de estas tablas, y va por tablas. Si me voy a la pestaña columnas, pues aquí lo que tengo es todas las columnas del modelo con independencia de la tabla donde están, y además podemos ordenar ese Excel. Podemos ordenar según el tamaño la cantidad de filas, el tamaño del diccionario, es decir, cuánto ocupa o cuánto pesa cada columna, y eso para nosotros en el modelo tabular es relevante. Y asimismo tenemos las particiones, las jerarquías de usuario que se han creado para esa tabla. Bueno, podemos ver las relaciones. Si tenemos las relaciones creadas, pues bueno, ¿qué tipo de relaciones es? La relación en una tabla dinámica, en una tabla del modelo tabular, es muy importante saber qué tipo de relaciones, qué cardinalidad, es decir, todos estos valores nos interesan. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de datos y muy interesante las expresiones DAX.
Una vez que nosotros vemos este informe, podemos barrer rápidamente cuáles son las expresiones DAX, cómo hemos creado nuestras medidas y si las tenemos, ojalá que no, las columnas calculadas. Pues bueno, esto se le puede dar un formato de forma tal que ahora se ve mucho mejor. Bueno, pues todo esto está integrado en el VertiPack Analyzer que trabajamos con Excel, con lo cual nos volvemos a beneficiar de toda la experiencia que tenemos con Excel. Ordenamos por columnas, se puede filtrar, en fin, se pueden hacer muchas cosas. Viendo ese VertiPack Analyzer, nosotros tenemos una información muy útil para comparar. Por ejemplo, aquí estamos viendo un esquema en copo de nieve. Cuando analizamos un copo de nieve, vemos que las tablas no se conectan directamente a la tabla de hecho, sino que hay dimensiones que conectan con otras dimensiones y así podemos tener varios niveles. Si observamos un esquema estrella, pues sí, ahora sí tenemos una tabla en el centro, en el corazón del modelo, que es la tabla de hechos, y luego las tablas de dimensiones que se conectan con el modelo. Es perfecto, con la tabla de hechos, es perfecto. Entonces, ¿qué vemos nosotros en el VertiPack Analyzer? Pues esto es lo que vemos. Por ejemplo, el modelo copo de nieve que estamos mostrando, que además en este caso tiene la tabla de fechas de la forma no óptima, ¿vale? Pues entonces aquí vemos todos los elementos de que se compone el modelo con las tablas esas ocultas que crea Power BI cuando trabajamos de la forma no óptima y por supuesto todas sus relaciones y todo el peso que le estamos dando al modelo. Pues si nos vamos a un modelo en estrella ya se despeja bastante, nos hemos quitado esas dimensiones, pero aún hay que tener cuidado con esa tabla de tiempos o tabla calendario que si nos queda mal definida, pues le estamos agregando complejidad y peso al modelo. Es el mismo modelo, pero aquí ya está limpio, ya está optimizado. Tenemos solamente las tablas y las relaciones que necesitamos. Son los mismos datos y pesa muchísimo menos y está mucho mejor elaborado. Bueno, una herramienta muy interesante con la que podemos trabajar también es con el Tabular Editor o editor tabular. Esta es una herramienta de desarrollo para el modelo tabular. Pero podemos aprovechar, no nos dé miedo, podemos extraer información útil del editor tabular aún si no nos encontramos con fuerzas como para desarrollar con él. Se pueden crear nuevos elementos al modelo y además se puede mostrar la dependencia que hay entre ellos. Hay dos herramientas, está el Tabular Editor en versión gratuita de comunidad y otro que es de pago. Voy a mostrar la gratuita. Tengo instaladas las dos. Y la podemos descargar, está gratuita desde la página de SQL BI. Nuevamente, estos amigos nos están ofreciendo una herramienta que nos ayude a trabajar con nuestro modelo tabular. Esta sería la gratuita. Y además, aprovecho que estoy aquí para recomendar este artículo de Mike, lo diré, a ver, un segundito, bueno, lo pondré aquí, lo tengo en la presentación, Michael Kowalski, sí, pero lo muestro en la presentación para que se vea. La herramienta está creada por Daniel Otikier, es quien la ha creado en colaboración con el equipo de SQL BI y además tenemos un recurso muy interesante que es el blog que mostré de Michael Kowalski. Y además tenemos un recurso en español que es un curso dictado por Ricardo Rincón que está en YouTube. Así que puedes aprovechar todas las orientaciones de Ricardo para que te puedas manejar con el editor tabular. Vamos a verlo. El editor tabular es una herramienta que descargamos e instalamos y una vez que lo tenemos instalado nos aparece aquí en las herramientas externas.
Entonces voy a activarlo. Este sería el gratuito, el editor tabular, y este editor tabular 3 sería el de pago. Bien, pues lo activo. Se abre una ventana adicional y entonces puedo ver que tengo una serie de opciones de menú que, bueno, ya parecen más de desarrollo, ¿verdad? Y luego un grupo de botones que me sirve pues para exponer, o si prefiero ocultar los distintos elementos. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí las tablas, estamos viendo clientes, productos, calendario y cálculo que se corresponden con las tablas del modelo de datos, porque tengo los elementos ocultos no se están mostrando. Si los muestro, entonces veo que la tabla ventas está compuesta exclusivamente por columnas que están ocultas. Por eso no se ve en el Power BI Desktop. Bien, pues ¿qué puedo aprovechar yo en el Tabular Editor? Pues por ejemplo, si me voy aquí a los cálculos, puedo analizar cuál es la fórmula DAX, puedo ver aquí las propiedades y además en los casos de unas fórmulas que dependen de otras, unas expresiones DAX, donde vemos que aquí, por ejemplo, depende de importe de catálogo e importes, pues clic derecho, mostrar dependencias, nos abre la ventana dependencias y entonces nosotros queremos ver de quién depende esta expresión. Pues depende de importes catálogo y podemos llegar exactamente a qué tabla y qué columna es la que se utiliza en esta expresión. Entonces, bueno, pues aquí esto es bastante útil. Otra cosa que yo suelo utilizar del Tabular Editor es las opciones de filtro. Por ejemplo, yo compruebo cuando el modelo no es mío cuáles son las columnas calculadas que me han llegado. Una columna calculada, salvo excepciones, es algo que entorpece el buen desarrollo del modelo tabular. Yo no tengo ninguna. Bien, eso está muy bien. Me gusta mirar también si hay columnas que no se ordenan por ellas mismas. Es decir, me gusta preguntar por las columnas cuyo orden no es el orden alfabético. En este caso estamos hablando de unas columnas tipo familia. Hay una columna que la ordena. El mes y mes 3L, pues se ordena por una columna que me devuelve el número de mes. Entonces, esas son cosas interesantes. Y así podemos trabajar y analizar el modelo y hacer todas estas opciones también para crear unas estructuras y se hablan entre ellos. El Power BI y el Tabular Editor sí que se relacionan, no pasa como lo que contaba antes con el Excel. Entonces, ¿qué más tenemos aquí como herramientas? Una muy interesante es el Power BI Helper. Esta es una herramienta que descargamos e instalamos de la web del fabricante, que en este caso es Radacat, es Resarat. Pues esta herramienta nos sirve para analizar el archivo Power BI, orígenes de datos, scripts de Power Query, fijaos qué interesante, el modelo de datos, las expresiones DAX y las visualizaciones. Entonces veamos que aquí esto nos permite obtener una documentación sobre los distintos elementos del informe, nos exporta todos esos metadatos y nosotros además podemos configurar ese documento, se puede personalizar. Podemos además limpiar archivos y modelos, ya que nos devuelve unas alertas sobre las columnas no utilizadas y te dice, oye, si quieres, desde aquí, pues las podemos eliminar. También nos ayuda en la optimización del rendimiento. ¿Por qué? Porque nos alerta sobre las buenas prácticas, nos avisa de algunas cosas y si estamos cometiendo malas prácticas, pues también nos alerta sobre eso. Y además, pues nos ofrece el análisis de los metadatos del modelo y la visualización
porque le interesa al desarrollador del modelo tabular comprender cómo está creado ese archivo de Power BI, cuántas páginas visuales con elementos visuales tiene, cuáles son esos elementos visuales que se están utilizando en cada página, qué campo se usa, en dónde, y todo eso lo tenemos. Y además nos ofrece información, por ejemplo, sobre los marcadores o sobre los roles de seguridad que tenemos. Entonces, Power BI Helper nos da toda esta información. Nos sirve muy interesante la funcionalidad para comparar archivos. Tenemos dos archivos y nos está diciendo cuál es la diferencia entre ellos. Eso es de una utilidad muy grande, sobre todo para trabajar el control de versiones. Entonces, aquí lo tenemos, vamos a la demo. Aquí lo tenemos, ya está descargado, está en herramientas externas. No he mostrado la página del fabricante. Esta sería la página del Power BI Helper de Radacat y lo podemos descargar y habría que instalarlo, claro, y en ese caso pues ya lo tendríamos aquí como herramienta externa de Power BI. Bueno, pues lo activo, una pequeña página de introducción, la cierro y entonces todo este panel que se nos ofrece tiene que primero conectar con ese modelo de datos que yo tengo abierto en Power BI. Pues bueno, aquí lo estamos viendo y nos deja ver qué tablas hay, qué columnas, qué medidas y qué dependencias existen entre todos estos elementos. En la medida que nosotros nos vayamos moviendo por según qué componente, pues toda esta información se va actualizando. Tenemos aquí el análisis de los roles que se han definido para este modelo tabular. También, bueno, pues una pestaña para la visualización, lo que comentábamos antes. Aquí depende de en qué página de informe esté, pues serán los objetos visuales que están presentes en la página. Esto nos ayuda muchísimo a comprender cómo se ha diseñado el modelo y en cada caso qué campos se han usado en las visualizaciones. Es decir, si yo me muevo por las visualizaciones voy a ir viendo qué campo se ha utilizado, cuál no. Bueno, pues puedo explorar y tener más información sobre las tablas que se usaron, las que no se usaron en cada caso. Tenemos además, muy interesante, esta opción del script M. Nos deja ver claramente cuáles son las columnas que se han creado, que se han utilizado, que se han eliminado. En cada caso depende del paso que tengamos nosotros en la consulta. Además, por ejemplo, tenemos esta pestaña que nos da los avisos sobre el modelo. Ya nos habla de la doble dirección de filtro en la relación de las tablas, nos habla de las relaciones inactivas y aquí te va explicando un poco, pues oye, ten cuidado con este tipo de fenómenos que puedes tener en tu modelo y que son dañinos. Bueno, pues yo tengo todas con una dirección, con lo cual no habría problemas, no hay de qué preocuparse. Muy interesante la pestaña sobre DMVs. Las DMVs son las Dynamics Management Views, las DMVs de Analysis Services, que esto, quien viene del mundo del Analysis Services y el mundo de los cubos o labs, pues lo manejábamos muy bien, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Pues yo, por ejemplo, puedo ver las columnas que hay en el modelo, puedo ver las expresiones que se han creado, las medidas. Entonces tienes toda la información de los metadatos de tu modelo, pues aquí preparadas, las tablas, por ejemplo, y esto nos sentimos en casa porque ya lo habíamos trabajado antes. Bueno, no tengo nada en el servicio y si vas a comparar, pues lo que haces es que seleccionas otro elemento. Aquí yo tengo versión 2 y si ves la versión 1 y la versión 2 puedes comprobar
que tiene objetos visuales diferentes porque le he agregado algún elemento. Y además aquí también tenemos marcadores que en el primer caso no había. Puedes jugar con cada una de las versiones de los informes que has creado y detectar rápidamente las diferencias, lo cual está muy bien. También tiene la documentación, esto es lo que puedes configurar, prepararlo para obtener tu informe. Bueno, pues más configuración por aquí. Entonces, para esto nos sirve a nosotros esta herramienta del Power BI Helper de Resarat, de su equipo de Radacat. ¿Qué más? Pues bueno, seguimos. Fijaos la cantidad de herramientas y qué interesantes son todas. Pues ahora tenemos el Model Documenter. Esta es una herramienta creada por Mark Lelichbel. Y Mark lo que ha hecho es crear una herramienta que la ha publicado en su blog. Entonces, lo que hace Mark es un informe en Power BI que lee nuestros metadatos. Ese ha sido su aporte, digamos, en este caso. Bueno, la descargamos de aquí, se nos instala como herramienta externa y crea una documentación para el modelo expuesta desde un informe de Power BI. Crea un modelo de datos, documenta los metadatos y no las visualizaciones ni nuestros propios datos. Le basta con ese metadato para su análisis. Y además en rojo expone alertas o aspectos relevantes. Lo que hacemos es desde un informe de Power BI. Esta sería la herramienta Model Documenter. Yo la tengo ya preparada. Cuando tú la activas, empieza a leer todos los metadatos que tenemos en el modelo de datos que está activo y entonces genera. Yo lo tengo preparado para tampoco demorar mucho la sesión. Aquí lo tengo y lo muestro. Este sería el resultado a partir de mi modelo de datos. Entonces, bueno, pues una información preliminar del modelo donde nos da una serie de datos, ¿no? Las tablas, aquí están las tablas del modelo con un pequeño tooltip que nos va a comentar un poco sobre esa tabla, si está bien, va todo bien. Entonces, fijaos que en rojo indica en blanco que no tengo una tabla de fecha horas mal creada. Es decir, es óptima la tabla que tengo actualmente activa. Y entonces, bueno, pues estamos viendo todas las medidas. Aquí vemos la cantidad de filas por tabla, lo mismo por columnas. Es decir, al final estamos explorando el modelo de datos de una forma o de otra. Siempre los metadatos, siempre la forma en que se almacenan, en la forma en que se comprimen y se alojan los datos en el modelo, lo cual, claro, influye mucho en la optimización de la consulta. Entonces, bueno, pues aquí tampoco tengo columnas calculadas, ya lo habíamos visto con la otra herramienta. Tenemos los formatos de presentación y tenemos la forma en la que se pueden medir la cardinalidad de la columna, los valores distintos. Bueno, pues las medidas estarían aquí. Todas mis medidas carecen de descripción. Bueno, pues eso es algo que Mark me ha reconocido aquí como un fallo. Puedo mejorarlo. Tenemos las relaciones, que no tengo ninguna relación de muchos a muchos. Eso está bien, ¿vale? Sería lo que le preocuparía. Y bueno, los roles que se hayan definido tampoco han sido descritos. Bueno, pues aquí tenemos ese modelo que es tan interesante. Luego, hablemos de Bravo BI. Bravo BI es una herramienta muy nuevecita que acaba de salir. Es una herramienta creada por el equipo de SQL BI y la descargamos también desde su página.
Aquí la tenemos, Bravo para Power BI. Lo interesante de esta herramienta es que se han creado equipos de traducción de comunidad, también voluntariado, y tenemos ya finalizado el proyecto de traducción al español con un equipo muy dispuesto y muy entusiasta de colaboradores en idioma español. Entonces, ¿qué nos ofrece esta herramienta de Bravo? Bueno, pues esta herramienta, como decía, ya está traducida en varios idiomas, es un proyecto de comunidad que tenemos en GitHub. Lo que hace es que analiza el modelo y además, cuando analiza el modelo, nos explica dónde consume más memoria y nos alerta sobre qué columnas podríamos eliminar para optimizarlo. A lo mejor incluso ni usamos la columna. Entonces, bueno, pues en eso nos ayuda. Y también podemos usar Bravo para exportar los metadatos a ese tipo de archivo VPAX, aquel de que hablábamos del DAX Studio que nos servía luego para trabajar el Vertipack Analyzer. Bueno, luego tenemos el formato DAX. Nos ayuda a mejorar la estructura, el formato de las expresiones DAX en una forma que sea limpio, que sea legible. Podemos tener una vista previa también de las medidas y además darles formas con el formatter. Podemos trabajar en la administración de las fechas. Identifica si tenemos una tabla de calendario bien formada a partir de las buenas prácticas, y si está creada, pues entonces se pueden explotar una serie de funciones de BI de tiempo a partir de esa tabla. Y además exportar los datos, lo cual es sumamente cómodo, muy necesario, y esto es algo que me gusta mucho en esta herramienta. Pues bueno, vamos a verla. Yo la he descargado. Aquí lo tenemos, Bravo. Activamos Bravo. Voy a cerrar este documenter que no me hace falta. Activamos Bravo. Uy, ya estaba aquí. Bueno, lo tenemos y nos está indicando cuáles son las columnas que más pesan en el modelo en esta primera parte. Luego estamos viendo las medidas. Podemos ver cuál es la expresión de la medida y si fuese necesario darle el formato, pues podemos aprovechar una herramienta que nos han ofrecido desde SQL BI desde el inicio de los tiempos, que es el DAX Formatter. Bueno, pues aquí están todas están bien, no hay errores, ya está todo preparado. Luego tenemos la fecha. Está revisando el modelo para ver si la fecha está bien. La fecha está bien tratada, está tratada sobre, es decir, aplicando las buenas prácticas de modelado, y ahí lo tenemos. Y luego, como no, exportar. Fijaos que si tengo la tabla, pues voy a poder aprovechar todas las funciones de BI de tiempo con ejemplos de columnas que me pueden ayudar. Y luego tenemos la exportación, lo cual es sumamente cómodo porque podemos exportar el contenido de esa tabla que nosotros hemos traído y ya hemos preparado, hemos limpiado, lo que sea, pues nos las podemos llevar a Excel o a un archivo separado por coma. Esta es la herramienta Bravo, seguirá creciendo, seguirá teniendo una utilidad muy grande y podremos utilizarla en idioma español. Y por último, pero no menos importante, como suele decir el dicho, pues DAX Studio. DAX Studio es una herramienta fabulosa por la cantidad de cosas que nos permite hacer. DAX Studio nos permite explorar y analizar las expresiones DAX en los modelos tabulares. Sirve para comprobar la optimización de estas expresiones
descargar. Tenemos que descargar e instalar la herramienta y la voy a mostrar, DAX Studio. Aquí la tenemos, ¿vale? Pues es una herramienta que llevamos ya tiempo trabajándola. Y luego pues tenemos recursos también, un curso gratuito donde además están el resto de herramientas de SQL BI. Esto es muy recomendado, puedes aprovecharlo en este enlace. Bueno, vamos a ver rápidamente porque es una herramienta que la verdad es que ella solita se merece una sesión como esta. Estamos en herramientas externas y activamos DAX Studio. Se nos abre el DAX Studio, que lo primero que hace es también explorar el modelo y devolvernos aquí la estructura de nuestro modelo de datos. La tabla calendario aparece identificada como una tabla que está bien formada. Estamos viendo las columnas, se distinguen las que están ocultas y las que están visibles. Vemos una jerarquía, es decir, cuáles son los elementos que componen al modelo. Tenemos unas opciones de menú con muchas funcionalidades instaladas. Por ejemplo, podemos trabajar sobre la consulta, ejecutar la consulta o ejecutar limpiando caché. La salida la podemos definir hacia cualquiera de estas formas, ¿no? Ya sea a un fichero, al portapapeles, bueno, en fin. Tenemos el generador de consultas. Imagínate que queremos de nuevo los importes por países, aquello mismo que habíamos hecho antes en el Excel. Vale, pues aquí tenemos el importe por país. Vamos a añadirle algún tipo de dificultad. Por ejemplo, vamos a decir que la categoría, vamos a crearnos un filtro, que la categoría va a ser ropa. Bien, y entonces ejecutamos la consulta. Pues ya está, para cada país tenemos el valor que ha sido filtrado por ropa. ¿Cómo sería la consulta? Pues aquí la tenemos. Es decir, desde DAX Studio planteamos, hacemos nosotros la construcción de la expresión DAX que querríamos analizar. Y además nos enseña, tenemos ahí el código y siempre va a ser un código optimizado. Bueno, pues aquí se puede copiar y pegar, todo lo tradicional. Puedes utilizar el DAX Formatter para dar una estructura mejor a la expresión. Luego buscar y reemplazar. Fijaos, este botón nos permite analizar ese JSON que al inicio de la sesión creamos a partir del analizador de rendimiento integrado en Power BI. Pues aquí, bueno, pues se abre y podemos explorarlo. Estas trazas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque podemos analizar lo mismo, la ejecución de cada consulta. Aquí nos va a dar los tiempos de duración, o también podemos ver el plan de ejecución de una consulta. Y esto, ejecutando la consulta, vamos a ver que tenemos un plan físico, un plan lógico, y nos da la información de qué pasos son los que se han ejecutado. Y esto puede ser de utilidad. Y también podemos ver el tiempo de demora. Nosotros tenemos dos motores, el motor de fórmulas y el motor de almacenamiento. Y entonces, en dependencia de cómo se comporte la expresión, de cuál de los motores se activen, voy a limpiar la caché y volverlo a ejecutar. Entonces, en dependencia de cómo se comporten los motores, pues nosotros tendremos algunas expresiones que se evaluarán de forma óptima y otras que no. Bueno, pues aquí estamos viendo cuál es la consulta y aquí vemos exactamente qué es lo que se pasa a ese motor tabular para poder, a ese modelo tabular que está almacenado para poder obtener el resultado. Bueno, pues conectar, refrescar, y en avanzados tenemos las métricas. ¿Qué sería? Por ejemplo, importar métricas sería consumir un archivo VPAX de estos de VertiPack Analyzer. Exportar sería generar el VPAX
y ver las métricas. Aquí lo que tenemos es algo muy parecido a lo que ya hemos visto en el VertiPack Analyzer con sus distintas tablas, ¿no? Tablas, columnas, las relaciones, las particiones y bueno, un pequeño resumen donde tendríamos entonces toda la información de nuestro modelo de datos. Y entonces tiene mucho, se puede configurar muchísimo desde aquí, archivos, nosotros podemos trabajar con estas opciones, depende de cuál sea el análisis que queremos hacer, pues activaremos unas u otras. Es una herramienta realmente fabulosa. Entonces, en el centro del trabajo con Power BI está el modelo tabular. Existen muchas vías, las hemos visto, para ver, desarrollar y optimizar el modelo. Excel, Power BI, la fuerza de la comunidad que ha desarrollado estas herramientas son nuestros aliados y a mejor modelado, mejor rendimiento de las consultas DAX. Así que happy querying, happy optimizing. Espero que te haya gustado la sesión, que hayas disfrutado con estas opciones de análisis de modelo tabular a partir de las herramientas externas que se integran con Power BI.